Buenas noches, señores estudiantes. Hemos llegado a la última semana de este bimestre. Como ustedes comprenderán, ya han de tener los datos y los lineamientos para rendir la prueba este sábado, este fin de semana. Cualquier duda, pues me avisan nomás y en la medida de lo posible, pues yo contesto. Para hacer un breve repaso, tenemos los métodos jurídicos de la semana 4, que son método de interpretación de la ley, métodos de aplicación de las normas, métodos de creación de la norma, donde primero la tendencia de los métodos sostiene Descartes que donde quiere aplicar la investigación de la verdad en todos los órdenes del método matemático. Considera también el derecho como un producto de la naturaleza, donde la segunda tendencia denominada pureza afirma esta existencia de métodos propios del derecho. En 1926 ve en esta tendencia una especie de doctrina donde aplica la jurisprudencia al respecto. Dice que el derecho para la justicia es que tiene un contenido y campo de acción, un procedimiento lógico propio que no tiene nada que ver con la filosofía, la política, la sociología y la economía. Estos elementos básicos son esenciales del método jurídico. Este es un elemento típico y esencial, es el juicio, donde éste aplica una decisión concreta sobre un hecho y la aplicación también en una norma concreta. El juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea del juez, del investigador o del legislador. Por esto también el soporte teórico cognitivo, el método jurídico, debemos también comenzar por afirmar que el derecho es ciencia y es técnica o arte. Como objeto de ciencia tiene también métodos científicos y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos. En los métodos de interpretación de la ley, tenemos que la importancia tiene, algunos factores, según Carlos Lozano, al considerarlo como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es establecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica. Por lo tanto, pues también en la resolución judicial, el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes. En esta aplicación, ampliamente también capacitado por darle la ley su puesto exacto, donde un cuadro general que debe de ser coherente, lógico y armónico y presidido también por la noción de equidad. El concepto de interpretación. En términos generales tenemos que se entiende por interpretación el acto mental de desempeñar también el sentido de una expresión, es decir, que el descubrimiento de un significado. Por consiguiente, no solamente se interpreta las leyes, sino también todas las expresiones que cierren un sentido, que tengan una oculta significación. La ley para estos últimos no es la explicación ni tampoco la expresión de una voluntad, sino la formulación del derecho objetivo. En la semana 5 entramos a los métodos de integración del derecho. En la integración del derecho colombiano, la legislación colombiana en esta tenemos que abarca el seguimiento de las reglas generales como validez y aplicación de las leyes. Existen tres medios para llenar las lagunas de la ley. La costumbre, que es una de las reglas jurídicas nacida en aquellas prácticas uniformes y públicas y reiteradas de la sociedad donde existe sin interpretación al legislador. La costumbre, para que sea considerada como jurídica, esta debe de llenar según las exigencias. La costumbre no sea solamente que eso significa como costumbre que debe de contrariar a la ley directa ni tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza. La pluralidad de las prácticas en este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiterados, repetidos por un largo espacio de tiempo. La uniformidad también de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. Esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos. Publicidad de las prácticas, esta constituye que deben de ser públicas. Generalidad también de la práctica, que consiste este requisito por las prácticas que sean realizadas por todos los miembros del grupo social en donde se haya de aplicar la costumbre en un determinado caso.
La idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social, que es la opinión de la costumbre, que debe de regir en el medio social en que se trata por necesidad y de que se cumpla pues su sanción jurídica. La analogía pues es un procedimiento en virtud del cual se atribuye una impresión de consecuencias jurídicas de la ley que produce otra semejante. Y presenta también ciertos elementos comunes en el primero, cierta identidad parcial. En los métodos de creación legislativa del derecho, desde el papel importante que tiene el legislador, esta revisa el derecho a manifestarse como tres cosas que deben indagar: el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben de tenerse en cuenta el legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. El papel del legislador en la creación de la ley. Al papel que el legislador desempeña en la elaboración de la ley hay dos escuelas bien definidas: la del derecho natural y la de gentes histórica. En la escuela del derecho natural y de gentes, esta escuela surgió en el siglo XVII, que sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano, que descubre un conjunto de reglas, ideas de conducta inmutables, universales y perfectas. La escuela histórica, esta nació en Alemania durante el primer cuarto siglo del siglo XIX, siendo sus jefes Sabin y Pucha, donde figuraron juristas que se dedicaban a analizar el derecho romano. Este punto se apartó de la escuela del derecho natural, que se colocó en el centro de la realidad social. En un resumen, en un estadio más avanzado, el derecho progresa también como medio de técnica, obra científica y juristas. En la semana 6 hablamos sobre las técnicas utilizadas en la investigación. Para llegar a los objetivos planteados en una investigación es necesario aplicar técnicas correctas, como es la observación, la entrevista, la encuesta, la test, lectura científica y fichaje. La técnica tenemos que primeramente para que hoy se discuta si entre los latinos del derecho fue considerado como arte, como ciencia, como práctica o como teoría. La técnica es el actual con destreza, también con experiencia y con reglas que condicionan también y facilitan la obra del artista. Los procedimientos prácticos que se deben de sugerir para llevar a cabo una investigación es técnica, que es algo como lo cual nosotros logramos. Con mayor precisión lo podemos definir como el conjunto de procedimientos, recursos y métodos externos apropiados para el logro de un fin cuyo empleo da como resultado destreza, pericia o habilidad también en realización en determinada actividad. La diferencia entre técnica y método, tenemos que la diferencia entre técnica y método, el método lo hemos concebido como el conjunto de procedimientos coordinados que tienen por fin alcanzar la verdad, o como el complejo de reglas al cual debe atenerse también la mente a sus procedimientos cognitivos. Son las operaciones mentales que se realizan al cerebro para procesar información. Tanto la técnica como el método son conjuntos de procedimientos para obtener un resultado determinado. Primeras son externos, segundos son mentales. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. La técnica, a diferencia del método, no es un modo de pensar, sino también como un modo de un procedimiento de ejecutar, que comprende también en la variedad de la técnica de investigación, aprovechamiento también de las fuentes de conocimiento. La importancia de la técnica en la investigación es que el complemento indispensable del método para cualquier investigador es sumamente importante saber qué procedimientos, recursos y medios materiales de investigación científica, y esto no solamente para el investigador, sino también como para que intenten elaborar un trabajo de mera información. La observación es la base de toda información, en especial de las investigaciones sociales, pues si no se observa como un entorno y los problemas y características de que sirve desprenderse mal, podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y de investigar. La entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se le emplea tanto para la investigación cualitativa como cuantitativa.
por cuanto nos permite acceder al criterio de expertos o de las personas directas involucradas en el tema de estudio. La encuesta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de las formas de mayor número de personas a fin de que se manifieste su opinión o conocimiento sobre un tema determinado, lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. El test es muy importante porque este se lo utiliza para los psicólogos. Pues la estructura es similar a las encuestas, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor a su aplicación y por ello también se lo utiliza en ciertas ciencias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los estudios conductuales relativo a la conducta, ¿no? La lectura científica, esta si partimos nosotros del hecho de que el conocimiento lo encontramos en otros textos, o artículos, documento en sí, es entonces necesariamente también efectuar una correcta lectura de los mismos. Es por eso que una de las técnicas de investigación es la lectura científica. El fichaje es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información y que no ha perdido vigencia en nuestros días, simplemente se ha modernizado, pues ahora se prioriza lo digital, no obstante, pues sigue siendo una técnica de investigación por excelencia y que también recurre cotidianamente para acceder de forma ordenada y ágil a la información mediante el empleo de fichas bibliográficas, mnemotécnicas y heurísticas. La que también se diferencia en sí tanto por su forma como por el tipo de información que cada una de ellas debe contener. La redacción. Sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados de una investigación es una ardua tarea y a veces parece también un muro infranqueable donde podemos vencer el conocimiento de ciertas pautas respecto a la redacción, ortografía, uso inadecuado de términos, el estilo, etc. Y claro, pues también para redactar es importante saber leer. Las citas. En la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis, esta se debe de cuidar de respetar también los derechos de terceros. Esto es el de respetar criterios y opiniones de otras personas y reconocer su autoría. Esto es por eso que en este apartado usted conocerá la forma de realizar una cita en el texto, referencias y notas, así como también la forma de señalar correctamente la bibliografía con normas APA, así como lo señala la legislación ecuatoriana respecto a la copia o plagio. La introducción. El investigador expondrá también aquí el problema de que se plantea o el tema central y su importancia, los antecedentes, la naturaleza de la investigación, la metodología y los propósitos del autor. Las citas. Las citas son reproducciones textuales o no de lo que uno ha dicho o escrito en las obras científicas, son de gran utilidad. Estas también para señalar el origen de los datos que no se hayan obtenido por observación directa para indicar el aporte concreto de otras que hayan hecho la materia que se trata para sustentar o rechazar una tesis con el auxilio del argumento de autoridad. Es necesario citar textualmente o en forma resumida también las fuentes que nos ha servido de puntos o partidas y de apoyo que nos inspiran en la concepción de una idea cualquiera. Evitar en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo y jamás deben incorporarse en el texto completo de leyes, decretos, providencias judiciales, actas, sin discriminar de los dichos actos que tiene la forma y de fondo. En las referencias esta se hace con la misma técnica de las citas con la que salvedad de que ellas nos implica también la inscripción de ninguno, como lo hemos realizado a lo largo de toda la materia, ¿no? Siempre todos los trabajos que lo hemos hecho, lo hemos realizado de una forma minuciosa, cada cual con las referencias de cada trabajo, con el fin de que ustedes pues lo puedan comprender para sus futuros trabajos. Pero bueno, aquí nos hace un llamado por medio de un número también de orden, cuyo correlativo se encontrará al pie de página, donde las notas también son breves comentarios que se hacen en el texto principal de una obra o ampliaciones o argumentaciones relacionadas
con el argumento. No se debe también de serle incluidos por mayor facilidad con su consulta en la obra, recomendaciones que las notas hagan al final de las páginas. Cuando las notas son extensas, es recomendable que tengan su propio aparato documental para dar a conocer su contenido exacto y para facilitar su consulta independientemente del texto original. Eso es todo, señores estudiantes. Yo les agradezco mucho. Como les decía anteriormente, estarán revisando, recibiendo los correos para los exámenes. Les deseo mucha suerte. Yo sé que lo van a lograr porque es todo el contenido que hemos tenido dentro de la materia. Una linda noche.